Senador Robledo, la primera pregunta que debo hacerle, ¿se está descongelando el polo no por el calentamiento global, sino por el fraccionalismo histórico de la izquierda colombiana? No, el polo está perfectamente unido, esos son cuentos de los amigos del gobierno, los que están divididos son ellos. Hay que ver, por ejemplo, el tratamiento que el doctor Arias le está dando a la doctora Noemí Sanino, el doctor Uribe a Germán Vargas Lleras. No, el polo está unido, tiene mecanismos de unidad para resolver nuestras diferencias que son naturales, y cuenten con que el polo irá con un excelente candidato presidencial, que yo creo que es el doctor Carlos Gaviria, a las elecciones del 2010. Ahora, el referendo que se aprobó en la Cámara no tiene el mismo texto que se aprobó en el Senado, este ha sido modificado. ¿Esto de alguna manera nos hace pensar que el referendo se va a caer? Pues primero digamos que ahí están pintados los amigos del gobierno, porque primero nos dijeron que el referendo había que tramitarlo porque era la voluntad popular, después se burlan de la voluntad popular pero siguen tramitando el referendo. El referendo está viciado de base porque el referendo las firmas fueron recaudadas de una manera fraudulenta, ahí hay delitos cometidos, intentos de engaño al Consejo Electoral, etcétera, pero además yo pienso que lo que al final termina hundiéndose es la propia reelección del presidente Uribe, es que dentro de las propias filas de sus amigos del uribismo crecen las voces que dicen que es un absurdo que el doctor Uribe quiera montar una tiranía y una especie de perpetuidad en ese cargo que viola los más elementales criterios democráticos en este y en cualquier país. Usted se ha distinguido siempre por abordar el tema económico en el Congreso, entonces ante esto quisiera preguntarle ¿cuáles son las medidas que desde el gobierno nacional se deben tomar para combatir la crisis? A ver, primero digamos que el país está entrando en una crisis de proporciones escalofriantes. Estamos hablando de cosas muy graves que van a generar aumentos inmensos del desempleo, de la pobreza, de la miseria. Bueno, esa crisis la causa el modelo económico neoliberal, la causa en Colombia y en el mundo, el libre comercio, todo esto que se viene haciendo en los últimos 20 años. Entonces, si la causa de la crisis es el neoliberalismo, es obvio que la solución tiene que ser cambiar el modelo neoliberal, cambiar el libre comercio, porque esto no es un problema de pañitos de agua tibia. Con pañitos de agua tibia, unos cuantos poderosos podrán seguir viviendo como príncipes, pero los pobres y las capas medias de Colombia seguirán empobreciéndose. Entonces, nuestra propuesta es, si queremos resolver los problemas nacionales, hundamos el modelo neoliberal en vez de hundir o de seguir hundiendo la economía colombiana. Pero en concreto, ¿cuáles son las medidas que se debe tomar desde el Estado colombiano? No, son un conjunto de medidas, por ejemplo, subir aranceles para proteger el sector agropecuario, por ejemplo, aumentar los salarios en una proporción importante para que la gente tenga que comprar, por ejemplo, que bajen los precios de la gasolina, porque es un absurdo que se nos esté comprando petróleo a $70 cuando vale a 40. Bueno, y como esto, otra serie de medidas que tienen que ver con lógicas prácticas, pero que son contrarias al libre comercio. Es decir, lo que hay que insistir es que la causa de la crisis es el neoliberalismo. Resolver la crisis exige desmontar el neoliberalismo. O sea, es un poco asumir esta lógica. ¿Qué es lo que queremos? ¿Salvar a Colombia o salvar el neoliberalismo? Si queremos salvar a Colombia hay que hundir el neoliberalismo, y si se salva el neoliberalismo, se hunde a Colombia. Es cierto que Colombia necesita unos mercados, pero al usted, pues para poder vender todos los productos que estamos produciendo, al usted hablar de los aranceles, estamos hablando de blindar la economía colombiana. Estamos hablando de proteger donde nos convenga proteger. Por ejemplo, Colombia no produce tractores, importemos los tractores, pero es un absurdo que estemos importando 8 millones de toneladas de productos del agro que podríamos producir en un país donde hay 9 millones de hectáreas de calidad agrícola subutilizadas. Ese sería un ejemplo de las cosas que hay que hacer, entre otras cosas, porque si tú aumentas la capacidad de compra del pueblo colombiano mediante un subsidio o cualquier medida indicada, y esa plata no se convierte en comprar comida colombiana, sino en importar comida de Estados Unidos, pues eso le servirá a la economía norteamericana, pero no le servirá a la economía colombiana. Muchísimas gracias.